Bienvenidos sean todos a nuestro sermón dominical. Damos gracias a Dios porque podemos seguir alimentándonos de la palabra. Aquí presencialmente nosotros y los hermanos que se unen por medio del video. Bendito sea el Señor. Vamos a estar atentos a disponer todo nuestro ser porque la palabra es viva, es eficaz, porque penetra lo profundo de nuestro ser para cumplir un propósito. Y hemos orado y hemos creído que Dios hoy va a cumplir un propósito por medio de esta palabra que vamos a estar entregando al pueblo en este domingo. Amén. Así es que para iniciar quiero que observemos un texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 2. En realidad nuestro texto base va a ser en el libro de los Salmos, pero permítame ir antes a Juan capítulo 2. Quiero que observe conmigo, por favor, el verso 25 de este capítulo 2 del Evangelio de Juan. San Juan 2:25. Amén. Dice así la palabra del Señor: y no tenía necesidad, está hablando de Jesús. Jesús no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Jesús no tiene necesidad que nadie le diga, le dé testimonio, le cuente la verdad sobre los hombres, dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque él sabe todo lo que hay en el corazón del hombre. Estamos viviendo tiempos inéditos, dirán algunos, en relación a esta pandemia. Situaciones que nunca se habían vivido antes. Nos ha tocado vivirlas a nosotros en estos años y resto, ¿verdad?, que llevamos de pandemia. Y hay muchas cosas que han sido interesantes y que han surgido de esto. Y una de las situaciones en las cuales ha tenido la sociedad que implementar es a través de los aspectos de la tecnología. Las escuelas, los colegios, las iglesias, ¿verdad?, las instituciones mismas han tenido que echar mano de esa herramienta que es el internet, que son esas herramientas de difusión, ¿verdad?, como de alcance, ¿verdad?, como lo son el Zoom y otras de estas que permiten tener acceso, ¿verdad?, plataformas como Teams, otras que facilitan que desde las casas se dé una enseñanza y se pueda recibir un aprendizaje a la distancia. Pero ¿por qué me metí en esto? Porque quiero hacer nada más esa observación de que qué interesante es este tema de las transmisiones de video, porque por un lado da mucha libertad. En realidad lo que nosotros tenemos frente a nosotros en la mayoría de los casos, los que estudiamos, los que recibimos algún tipo de mensaje, de enseñanza o de capacitación, se nos presenta una persona que está ahí frente a una cámara, pero que por lo general da la libertad, da la facilidad de que lo que vemos es de aquí para arriba, ¿verdad? Entonces es muy interesante este fenómeno de las transmisiones de video, porque se han dado casos, hermanos, donde personas están haciendo teletrabajo en calzoncillos, ¿verdad? Donde maestros, donde profesores están transmitiendo enseñanzas a sus estudiantes en pantaloneta, sin bañarse, y lo único que hacen es, se ponen una camisa bonita porque lo que se ve es de aquí para arriba. Y esas situaciones han llevado a que hayan también situaciones más extremas, más jocosas que se han dado, como por ejemplo que en medio de una transmisión de pronto alguien pase por atrás, ¿verdad?, y venía saliendo del baño con un paño ahí secándose, ese tipo de cosas, ¿verdad?, situaciones curiosas, jocosas que se ven, que se observan, porque lo que está frente a los ojos no es lo mismo en realidad que la realidad que está viviendo esa persona. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros tenemos un límite, estamos muy limitados para percibir la realidad de las cosas.
Solo Dios conoce verdaderamente todo lo que hay en nosotros. Si yo no le cuento a usted cómo fue mi mañana, si usted no me cuenta a mí cómo fue su mañana, posiblemente no me enteraré de nada hasta que usted no me cuente. Hay personas que en confianza me dicen al final del culto: pastor, le cuento que ya en la mañana me agarré con la doña y tuvimos una discusión fuerte y yo dije no voy a ir a la iglesia, pero qué dicha que vine porque el culto me bendijo y ahora voy a ir y voy a ir a pedirle perdón y nos vamos a reconciliar. Cosas así. Yo puedo estar aquí parado frente a ustedes y ustedes pueden estar observando, pero lo que hay en mi corazón, y así de hermosos, de guapos y de bellas que se ven ustedes ahí sentaditos, solo Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Hoy quiero referirme a un tema que, aunque es una realidad muy importante para toda la humanidad, a veces no nos gusta mucho hablar de ello. El texto base para hoy va a ser el Salmo 51, porque hoy vamos a hablar sobre esa realidad que se llama pecado. En otras oportunidades yo he abierto mi corazón y he dado parte de mi testimonio y les he contado que en algún momento de mi vida, en mi adolescencia, el enemigo quiso desviarme, quiso seducirme por medio de una fama, ¿verdad?, breve ahí, momentánea, y terminé escapándome para ir a tocar música a unos bares, hasta que el Señor en su misericordia me hizo entrar en razón. Yo he contado cómo Dios me hace reaccionar y decir: no, este lugar no es para mí, esto no me pertenece a mí. El talento que Dios me ha dado es para Dios. Aleluya. Y renuncié a ese estilo de vida que el enemigo me estaba ofreciendo, ¿verdad? Y una de las cosas que yo insisto cada vez que tengo oportunidad es de decirle a la gente: los pastores no somos perfectos, los líderes no somos perfectos. ¿Y sabe qué? Cuando yo estaba en esa situación, ya estaba sirviendo en la iglesia y era tan carebarro, porque no encuentro otra palabra, que iba al culto, dirigía los cantos de 7 a 8, y a las 8 estaban tocándome el pito afuera porque pasaban por mí a ir a tocar a un bar. Y cuando yo entendí la misericordia, la gracia de Dios sobre mí, dije: Señor, gracias, porque debí haber caído muerto ahí hace rato, seguro, porque con Dios no se juega. Y eso uno lo puede aparentar y lo puede disimular. Y usted puede estar aquí y yo puedo estar aquí, y tal vez aún ese pecado, esa práctica no ha salido a la luz, solo por la misericordia de Dios. Pero qué importante es que nosotros tengamos claro cómo actuar cuando pecamos, porque resulta ser que dice la Biblia que todos nosotros tenemos esa inclinación a pecar. El que diga que no ha pecado, así está escrito en el Nuevo Testamento, ya pecó porque es mentiroso. Ahora bien, esto no es excusa, porque el Hijo de Dios no vive practicando el pecado. Una cosa es que en nuestra fragilidad humana, en nuestra naturaleza pecaminosa, nos veamos arrastrados en algunos momentos y caigamos en un pecado. Y otra cosa es vivir pecando ya como práctica. Entonces yo quiero referirme hoy a los hijos de Dios, no a los que viven esa práctica, ese estilo de vida que es pecado, no, sino al creyente, al nacido de nuevo, que aún con todo el dolor de su corazón y el profundo amor a Dios, hay momentos en que le falla el Señor. Entonces, ¿cómo actuar cuando pecamos? ¿Cómo actuar cuando pecamos? Dice el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ministra, fluye con libertad. Estamos dispuestos para recibir lo que has preparado para nosotros en este hermoso día. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque nos ayudas a ser mejores delante de ti. Y gracias, Señor, porque aun cuando somos imperfectos y a veces fallamos, estás ahí para limpiarnos, para restaurarnos, para llevarnos adelante, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo actuar cuando pecamos? Lo primero que dice el salmista, que en este caso es David, quiero que observe conmigo, la mayoría de las Biblias tienen una anotación ahí en el título, lo pueden observar, donde dice de quién es el salmo, porque no todos los salmos son de David, ¿verdad? Este es un salmo de David, pero aparte de decirnos que es un salmo de David, nos da la información de cuándo lo escribió David, bajo qué circunstancias. Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. David, con todas sus buenas características, con todo su buen accionar, con todo lo bueno que podamos recordar de él, también como ser humano metió las patas. Le falló a Dios y le falló grandemente. Y cometió un pecado, porque al pecado hay que llamarlo como es, pecado. David cometió adulterio. Porque hoy en día a la gente no le gusta que se le diga los nombres a los pecados, ¿verdad? Hay gente que dice, es que voy a hacerme un choricito aquí en este negocio que tengo. No, eso no se llama choricito, es fraude y eso es pecado delante de Dios. Es que voy a tirarme una carita al aire este fin de semana. No, eso es un pecado de adulterio o de fornicación. ¿No? Y David resulta ser que cuando tenía que estar él en la batalla como rey que le tocaba ahí y cumplir con su parte, se queda en casa y pereciendo ahí sin hacer nada, pasa por los patios de su palacio y observa, porque como dicen por ahí, una mente desocupada es un taller de Satanás. Y como está sin nada que hacer y viendo para el ciprés, diríamos en buen tico, ¿verdad? Ve a Betsabé, una mujer sumamente bella, hermosa, como para llamarle tanto la atención que él la desea, la codicia tener para él, y la manda a traer. Y como diría el pastor Dante Gebel, miróla, deseóla, trajóla y preñóla. Se fue redondito, hermanos, en su pecado. Pero lo interesante es que David siguió con su vida, siguió con normalidad, comete este pecado de adulterio, es autor intelectual de un asesinato, porque entonces propicia todo para que a Urías, el esposo de esta mujer, lo maten ahí en la guerra y nadie pueda decir que ella estaba embarazada del rey, sino que
Seguro era del esposo, ¿verdad? Pero bueno, en medio de todo ese plan no le resulta. Urias no se quiere quedar en casa. Él dice: yo tengo que ir a cumplir como mis hermanos que están peleando. Y entonces David dice que hay que matarlo. Manda que lo pongan al frente, al puro frente, donde se recibe el calor de la batalla, y muere. Dos grandes pecados: adulterio y asesinato. Oiga, no estamos hablando, ¿verdad?, de cualquier cosa. Adulterio y asesinato. Y David sigue con su vida normal. Y sigue con su realidad de rey. Está ahí en el palacio. Parece que todo marcha bien. Pero Dios lo confronta por medio del profeta Natán. Y lo confronta con su pecado. Entonces quiero que, aprovechando esta experiencia de David, resaltemos algunos aspectos de qué hacer cuando pecamos. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios en humillación. Hay gente que cuando peca más bien se endurece y se vuelve orgulloso, ¿verdad? Nadie me hable del tema, nadie me diga nada. Como aquel hombre que dijo: yo nunca me he equivocado, solo una vez que creí que estaba equivocado. Hay gente que es así de orgullosa y en su pecado se endurece en el corazón. Cuando lo primero que tenemos que hacer, nosotros principalmente, que conocemos la palabra, que conocemos la verdad, tenemos que acercarnos a Dios con humillación, humillarnos a sus pies, porque al fin y al cabo ya leímos que Él sabe todo de nosotros. Y rendirnos a sus pies y decirle: Señor, ¿qué te voy a ocultar a ti? Ya sabes que te fallé en esto, o te estoy fallando en esto. Me humillo a tus pies, porque tú eres santo, porque sé que eres celoso, porque sé que tú eres un Dios justo, recto, y que pides de mi santidad. Pero me humillo. David dice, humillado a los pies del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Este no es un corazón endurecido, este es un hombre humillado ante Dios. Lo primero que hay que hacer cuando pecamos es humillarnos ante Dios. Pero a veces la reacción es contraria. Cuando pecamos tendemos a querer tapar el asunto, como hizo David. Vean lo que dice el verso 16 y 17, aquí mismo en el Salmo 51. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando yo estaba ahí metido en ese bar y estaba ahí cantándole no a Dios sino al mundo, yo tenía dentro de mí una sensación de que podía ir jugándomela ahí. ¿Por qué? Porque ya cumplí. En vez de humillarme a la presencia de Dios, a veces queremos nosotros tapar el asunto con obras. Entonces nunca fallé en el programa. Todos los días del programa que me tocaban de alabanza, ahí estaba Germán con su guitarra y cumplía el programa. Pero seguía en las noches con esa otra, vez hasta escondidas de mis papás, y sabían dónde andaba, porque era un adolescente, con esas juntas, con esas amistades. Por la gracia de Dios no caí en vicios, porque yo odiaba y odio los vicios, por todo lo que también vivimos en su momento nosotros como familia. Pero ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando pecamos? Acercarnos en humillación delante de Dios. No querer tapar la cosa con sacrificios, no ofrecerle a Dios obras, ni querer empatar, ¿verdad? Como dice el dicho popular: el que peca y reza, empata. ¿Han oído ese dicho? Qué mentira más grande el diablo, ¿verdad? ¿Cómo quiere tener a la gente ahí contenta con que ahí estoy empatando? Entonces tengo una vida desordenada, le estoy fallando al Señor, estoy practicando pecado de lunes a sábado, pero el domingo, vea qué guapo, voy para el templo. Eso es querer tapar la realidad del pecado. Eso no es humillación.
Y lo primero que hay que hacer es humillarse, porque ningún sacrificio es suficiente. Es que interesante lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 20, dice así la escritura. Leo para ustedes, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Observe esa frase. Por las obras de la ley, ningún ser humano es justificado delante de Dios. Es decir, no existe ninguna cosa tan buena que hagamos como para estar justificados delante de Dios ante nuestro pecado. Nada es suficiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos delante de Dios y dejar de engañarnos a nosotros mismos, porque al fin y al cabo Él todo lo sabe. Lo segundo que hace David, volviendo al Salmo 51, dice el verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ya que David lo segundo que hace es reconocer y confesar su pecado delante de Dios. Yo, dice, yo reconozco que yo, Señor, yo fallé. Porque una trampa que el enemigo nos pone cuando pecamos delante de Dios es querer echarle la culpa a los demás. ¿Recuerdan a Adán? Señor, es que la mujer que me diste me ofreció la manzanita y me dijo, pruébala. Y la mujer que dice, Señor, es que la serpiente me... Hay que confesar nuestra falta. Dios ya la sabe de por sí. Humillados ante sus pies, ¿qué hacemos en segundo lugar? Le confesamos, reconocemos que nosotros hemos fallado delante de Él. Que no es un asunto de que nada ha pasado y sigo adelante, no, es que fallarle a Dios es algo serio, porque Él dio su vida en la cruz, todo por amor a nosotros, para hacernos libres del pecado. Y vamos a volver a revolcarnos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro allá en sus cartas, como el chancho que vuelve al lodo y el perro que vuelve al vómito. Nosotros no podemos tener ese estilo de vida porque hay algo que nos contrista, hay algo que inmediatamente nos pellizca y es el Espíritu Santo. Entonces, en segundo lugar, con humildad decimos, Señor, reconozco. Hasta que no reconozcamos que estamos pecando, no vamos a avanzar. Proverbio 28:13 dice que el que encubre su falta, su pecado, no prospera. Y hay gente que no prospera, creyentes que se ve que no levantan cabeza en su vida. ¿Por qué? Porque están pretendiendo encubrir su pecado delante de Dios. ¿Qué le vamos a esconder a Dios? Lo que pasa es que esa parte, hermanos, no es fácil. No es fácil llegar nosotros a esa actitud de decir, Señor, sí, yo te he fallado. Señor, sí, yo estoy mal. Y a veces Dios tiene que espabilarnos y usar cosas para que reaccionemos. Tratar con nosotros. Y a veces hasta tratar fuerte, para que lleguemos a ese punto de decir, sí, Señor, estoy pecando. Porque tal vez andamos de aquí para arriba bonitos, como el video del Zoom, pero de abajo en calzoncillos. Dice el verso 6: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Confesar a Dios es muestra de arrepentimiento verdadero. Es necesario para salir adelante. Y es parte de lo que Dios ama. Ama la verdad de hoy.
28:13 fue el que mencioné antes del programa. Claro que dice el Salmo 32, poderoso salmo también en relación a este tema tan importante que es el pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, dichoso es el que es perdonado. Dios quiere perdonar, Dios quiere que tengamos esa dicha del perdón sobre nosotros. Tenemos que humillarnos ante Él y tenemos que confesarle lo mal que estemos actuando. No podemos ocultar nada. Es más, entre más lo ocultemos, más perjudicados vamos a estar. Más perjudicados. Vea que hasta nuestro cuerpo se ve afectado. El pecado lo afecta a todo, hermanos, todo. Aún nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras relaciones interpersonales, con los demás, con nuestra familia, con los que nos rodean. El pecado afecta a todo. Dice el verso 3, Salmo 32:3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Todo se me apagó, todo se me complicó, todo se me secó. Estoy como metido en un desierto. ¿Por qué? Dice el salmista: mientras no confesaba, hasta mis huesos envejecían. Por eso dice el 5: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la falta de mi pecado. Hermanos, si ya sabemos de antemano que Dios es Dios perdonador, ¿por qué a veces nos cuesta tanto confesarle lo mal que estamos actuando? Posiblemente porque aún no hemos tomado la decisión de dejarlo. Por eso. Volviendo al Salmo 51. Hermanos, qué terrible que es para un hijo de Dios estar practicando el pecado. Es que no se tiene paz de nada. No se tiene paz. Y yo no estoy hablándoles aquí como alguien que allá hace mucho cometió algún pecado, no. Luchamos con esa realidad todos los días. Todos los días nos vemos tentados, nos vemos nosotros confrontados con esa realidad de que le fallamos a Dios. El asunto es qué hacer cuando le fallamos. Porque el enemigo quiere que no hagamos nada, que sigamos ahí envueltos en esa sociedad para perjudicarnos, que no lo confesemos a Dios ni a nadie. Entonces no prosperamos, aún nuestros cuerpos se enferman. Emocionalmente, mire, la gente, el pecado lo afecta a todo. Hay gente que cuando anda mal, uno lo puede saber sin que se lo cuente. ¿Por qué? Porque se vuelven chichosos, amargados. Cualquier cosa andan ya como un alcacerse, ¿verdad? Todo le dicen algo y ya se sube. Porque en el fondo saben que están mal delante de Dios. Entonces hay gente que llega y escucha un mensaje como este y dice: ¿quién sabe quién le fue con el chisme al pastor? Ya le contó la doña, ya le contó mi esposa o mi esposo. O seguro aquel hermano que me topé aquel día y me vio, claro, y me echó al agua. No, hermanos, es que esto es un tema de la realidad de todos nosotros. Y Dios quiere llevarnos a ese punto de humillación y de confesión, porque Él quiere perdonarnos y limpiarnos. Gloria sea su nombre. Dice el 6 que Él ama la verdad en lo íntimo. Hermanos, discúlpenme la expresión, pero el pecado embrutece. El pecado embrutece. Dios ama la verdad en lo íntimo. Y a veces en lo íntimo, en la presencia de Dios, estamos tan embrutecidos por el pecado que creemos que le vamos a tapar a Dios, que le vamos a ocultar el asunto.
No, si Él todo lo sabe. Y qué mal se siente uno. Ahora déjeme decirle, si usted peca y no se siente mal, entonces active las alertas, porque algo anda muy mal. Porque el creyente, el Hijo de Dios, cuando peca se siente mal y quiere liberarse de ese pecado y quiere romper con eso a toda costa, porque sabe que le está fallando al Dios que le ama, que le cuida y que espera fidelidad de nosotros. Pero qué mal se siente uno. Para mí, aquí en estos versos 7 y 8 podemos ver cómo se sentía David. David dice: purifícame, Salmo 51, 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Yo los hisopos que conozco los recuerdo de cuando mis hermanitas estaban pequeñas, ¿verdad? Que eran esos hisopos que eran para limpiar el chupón por dentro, porque como no le cabía a uno la mano. Está el otro hisopo que es más feo, que es para el baño, para la taza del excusado. Pero David se siente sucio, y se siente sucio por dentro, porque el pecado nos ensucia, nos contamina y nos hace sentir sucios delante de Dios, porque Dios es santo, y cuando la santidad de Dios choca con nuestro pecado, inmediatamente nos vemos confrontados con nuestra suciedad. Y David se siente sucio. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Dice el 8: hazme oír gozo y alegría. David se siente sucio y se siente abatido. Hazme oír gozo y alegría. Señor, alegra mi corazón, porque el pecado, por más lindo que parezca, trae tristeza, trae dolor, trae abatimiento. Y hasta que no somos humildes y confesamos ante Dios en humillación nuestro pecado, hasta que no somos limpios, hermanos, no viene el gozo. ¿Qué cosa más terrible? ¿Qué cosa más terrible? Saber que le estamos fallando a Dios con algo y que estamos sucios delante del Dios que es santo. Gracias. David se siente sucio, se siente abatido. Y dice el 9: esconde tu rostro de mis pecados. Señor, ni me vuelvas a ver. ¿Ah? David se siente avergonzado. El pecado avergüenza. Dios no avergüenza a nadie. El pecado avergüenza. Y yo no sé usted, pero sinceramente le digo, yo a veces le he dicho: Señor, gracias, porque has sido tan misericordioso conmigo, que he pecado contra ti en algunos momentos de mi vida y no he sido avergonzado, porque me arrepentí a tiempo, me humillé a tus pies y tú me perdonaste. Pero el pecado avergüenza. David dice: qué vergüenza, Dios, ni me vuelvas a ver, esconde tu rostro mejor de mí. Hace algunos años, es fuerte lo que voy a decir, hace algunos años, empezando yo, imagínense, ya siendo pastor, empezando ya en el ministerio pastoral, en esta pista aquí, esta rotondita para allá, van a salir hacia Paso Ancho. Pasando por ahí un día, estaba una persona, no se congregaba con nosotros, pero yo sabía que se congregaba, que era creyente, que decía que era hijo de Dios, parando una de las muchachitas que se paraban ahí a detener vehículos. Y yo lo vi subir esa muchachita en su carro, una prostituta. Y yo estaba trabajando en ese momento ahí en la Guacamaya, iba con un compañero que fuimos a dejar una entrega ahí, unos repuestos a un lugar, y pasamos justo del lado donde el carro de él dio con la ventana mía, y este hermano me vio,
todos los días, todas las mañanas, antes de ir al trabajo, de camino nos topábamos. Y a veces él me subía al carro, porque nos topábamos de camino y me pitaba: mano, vamos, yo lo encamino. Todos los días casi. Recorríamos hablando, compartíamos del Señor, ¿verdad? Y todo. ¿Qué cree que pasó después de eso? No me volví a pitar ni a subir al carro nunca. Porque el pecado avergüenza. Qué cosa más terrible es cuando el pecado nos avergüenza. Por eso el Señor quiere que sepamos cómo actuar cuando pecamos. Porque Dios no está diciendo: es que nunca vas a pecar. No, Él sabe que en algún momento pecamos, pero hoy por medio de su Espíritu nos está diciendo: hijo, humíllate, confiesa, antes que el pecado te avergüence. Dios no avergüenza. El pecado mismo nos pone en vergüenza. Y David se siente sucio, se siente abatido, se siente avergonzado. Y aquí viene una parte muy importante, hermanos. ¿Qué es lo que nos queda por hacer entonces? ¿Cómo actuar cuando pecamos? Nos acercamos a Dios en humillación, reconocemos, confesamos aquellos pecados, pero no solo por decirlo, sino para cambiar. Arrepentimiento significa dar vuelta en U. Voy por este camino y me devuelvo, ya no sigo hacia ese lugar. Decido no practicar más eso. Y entonces viene una parte muy linda, hermanos, y esa es la buena noticia. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que el que nos limpia es Dios. Que el que nos perdona es Dios. Que el que nos levanta es Dios. Que el que nos da la victoria para que no sigamos envueltos en ese pecado es Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en tercer lugar? Ponernos en sus manos para que Él nos restaure. Ponernos en sus manos para que Él nos restaure. Tomamos la decisión de no caminar más en ese rumbo, de no practicar más esto, y entonces le decimos: Señor, aquí estoy. Yo necesito que tú me restaures. Yo necesito que tú me limpies por completo. Que tú sanes esta marca que me dejó esto tan terrible. Por eso David dice, verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David no dice: Señor, a partir de ahora voy a crearme un corazón limpio. ¿Verdad que no? David no dice: Señor, yo voy a hacerme un corazón nuevo. Ya no voy a ser el mismo Germán que te falló ayer, que te falló antier, que te falló hace. No, ponerse en las manos de Él, porque Dios es el que hace esa restauración. El problema es que a veces no nos dejamos restaurar, no nos dejamos limpiar. Los que somos padres, ¿alguna vez usted con sus hijos pequeñitos ha batallado cortándole las uñas de los pies? Qué cosa más tremenda. Porque están chiquiticos y les da miedo que uno los vaya a cortar o algo, ¿verdad? Mire, a veces estamos así delante de Dios y Dios: ven, Germán, te va a restaurar, te va a limpiar. No. No hay nada que ocultar, no hay nada que esconder. Ya Dios sabe todo. Él ve que nos duele, Él ve que realmente nos duele haberle fallado. Él sabe que queremos levantarnos y no ofenderlo más. Y entonces dice: ponte en mis manos. Porque si no nos ponemos en sus manos para restauración, posiblemente, por más que nos comprometamos, por más que nosotros nos esforcemos, a los días vamos a estar en lo mismo. Porque es Dios el que crea el nuevo corazón. Qué buena noticia. Es Dios es el que limpia los corazones. El Dios es el que renueva, dice, un espíritu recto dentro de mí. Hermanos,
Esto es una oración que casi que nosotros deberíamos hacerla nuestra para todos los días. Señor, crea en mí corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, porque por fuera ya toda esa apariencia, eso es fácil. Y oiga qué fuerte el 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque si la persona no se pone en las manos de Dios para ser restaurado, para ser limpio, al poco tiempo va a estar en lo mismo y hasta peor. Y si nosotros perseveramos en el pecado, ¿qué va ocurriendo en nuestro interior? Que el Espíritu Santo se va contristando, se va quedando sin campo en nuestro corazón. Y entonces resulta que si esta es la silla donde yo estoy aquí, este es mi corazón y el Espíritu Santo está en esta silla, y yo sigo pecando, ¿qué hago? Lo voy empujando, lo voy corriendo hasta que ya no tiene dónde sentarse. Y David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué cosa más terrible es cuando el Espíritu de Dios se va, sale. Porque dice la palabra que el estado postrero va a ser peor que antes. Y uno lo ve. Uno lo ve con personas. Segunda de Samuel, capítulo 12. Porque recuerde que todo esto ya nos dio la pauta, la escritura misma de dónde ocurrió, de qué fue lo que pasó. Entonces déjeme leer un momentito aquí, aunque ahora hice un resumen al inicio, pero déjeme leer en este momento. Segunda de Samuel 12, del 1 al 7. Ya David pecó, adulteró, asesinó, y según él siguió adelante con su vida. Todavía hasta ahí no se había humillado, todavía hasta ahí no había confesado, todavía hasta ahí no se había puesto en las manos de Dios para ser restaurado, sino que David estaba encubriendo. Nadie supo, nadie se dio cuenta, siguió adelante. Pero dice el verso 1: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el que había venido. Entonces, dice, se encendió el furor de David, porque qué fácil es enojarse con los pecados de los demás, ¿no? Eso sí queremos, ahí sí queremos que salga a la luz todo lo malo de los demás. Se encendió el furor en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y que debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. No esperemos hasta que Dios nos mande un Natán. Qué feo que es. No esperemos hasta que el pecado nos deje en evidencia delante de los demás. Seamos sinceros, hermanos, al fin y al cabo no hay nadie perfecto entre nosotros. Y reflejemos que realmente amamos al Señor con esa humillación, con esa confesión de pecados para arrepentimiento, porque nada vale con confesar si no hay arrepentimiento. Y entonces dejémonos poner en sus manos para ser restaurados. ¿Sabe cuál es la diferencia entre David
y Judas y muchos otros, que cuando David se vio confrontado, reaccionó, se humilló, confesó delante de Dios y entendió que necesitaba ponerse en las manos del Señor para ser restaurado. Primera de Juan capítulo 1. Es que, hermanos, le necesitamos tanto que solo Él puede limpiarnos. David entendió, David se arrepintió, por eso pudo seguir adelante. Judas lo que hizo fue que se remordió la conciencia nada más y se quitó la vida. Una cosa es remordimiento, dirían por ahí, y otra es arrepentimiento genuino. Cuando hay arrepentimiento, ¿qué hacemos? Nos tiramos en las manos del Señor, nos depositamos en Él. Dios, te necesito. Señor, sin ti posiblemente voy a caer otra vez. Lléname de tu espíritu, me someto a tu presencia, restáurame, límpiame, crea, renueva un espíritu recto en mí. Primera de Juan 1 dice el verso 5. Este es el mensaje, primera de Juan 1:5, que hemos oído de Él. Venga, qué buena noticia. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo único que limpia nuestra vida del pecado es la sangre del Cordero inmolado de Dios. Gloria a Dios. Es lo único. No son los ritos, no son los sacrificios, no son los holocaustos, no son las promesas que hagamos, no son las inversiones que hagamos. ¿Sabe? Hay gente que vive una vida de pecado, pero son fieles diezmadores. Porque dicen, con esto tengo contento a Dios. Lo único que nos limpia es la sangre. Y dice el 8, aquí viene la buena noticia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo que es cuando nosotros llegamos a ese punto de nuestra vida que podemos decir: Señor, qué bueno fuiste conmigo. Esto que me afectaba tanto, que me tenía atado, esa práctica, esa conducta, ese accionar, hoy ni me chista nada. Ya no me interesa nada de eso. Qué lindo cómo me limpiaste. Qué lindo cómo has restaurado mi vida, Señor. No me siento señalado, no me siento avergonzado. Puedo levantar mis manos delante de ti y adorarte sin ese peso en la espalda de saber que estoy ofendiendo tu santidad. Amén. Pero todo es por la obra de Él, por su sangre, por lo que Él hace en nosotros. Así que hay que depositarnos en sus manos. Ahí mismo en primera de Juan, pero en el capítulo 2. Aquí interesante los versos 1 y 2. Primera de Juan 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación es una de las doctrinas de la iglesia que se enseñan en el discipulado básico. ¿Alguno recuerda qué es propiciación?
Propiciación tiene que ver con tomar lugar. Eso es. Porque Cristo, el justo, fue propiciación por nosotros. Tomó el lugar que nos correspondía en la cruz. Llevó el castigo por nosotros. ¿Ah? Eso es como me pasó un día que llegué a una sodita ahí que iba a veces a comer y pedí un casado y me lo mandé con mucha gana y me supo riquísimo y todo contento con la comida. Y cuando le digo a la señora, ¿cuánto era? Pobres. No, pastor, ya se lo dejaron pago. Y yo ni cuenta me di, quién sabe cuál hermano pasó ahí, me vio comiendo y me dejó cancelada la deuda. Cristo Jesús ya pagó, pero pagó para convertirnos en un pueblo santo, justo, redimido por su sangre. No un pueblo que juega con él, no un pueblo que anda a veces sí, a veces no, no un pueblo que es a veces gris, a veces negro, pero nunca blanco. O estamos o no estamos, o somos o no somos. Esa es la lucha de todos los días, ese es el compromiso diario, ser íntegros delante de Dios. Pero la buena noticia es, su Espíritu está en nosotros, su poder actúa en nosotros y su sangre nos limpia de todo pecado. Y si fallamos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponernos en sus manos. Tal vez alguien esta mañana Dios le esté hablando y le esté llevando a esa necesidad de decir, sí, yo, Señor, tengo que ponerme en tus manos. Me arrepiento, confieso mi pecado y me pongo en tus manos. No quiero seguir en lo mismo. Límpiame, lávame, restaura mi vida. Volvamos al Salmo 51 para el último punto. Vea qué lindo es esto, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo actuar cuando pecamos? Acerquémonos a Dios en humillación, reconociendo que Él es grande, recto, poderoso, que necesitamos de su misericordia. Confesemos nuestra falta para arrepentimiento. Digámosle al Señor puntualmente, esto es lo que estoy haciendo mal y me arrepiento y decido, Señor, no seguir en esa dirección. Pero necesito, en tercer lugar, ponerme en tus manos, porque solo tú puedes limpiarme y restaurarme y hacerme más como tú. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero vea qué bonito, en cuarto lugar, ¿cómo actuar cuando pecamos? Para los que anotan, usar la experiencia como testimonio de gloria a Dios. Usar la experiencia como testimonio de gloria a Dios. Dice Salmo 51:13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué lindo es cuando nosotros pasamos todo ese proceso y Dios nos da la victoria sobre el pecado, y ahora podemos usar eso como testimonio. Y entonces aquel que estaba aferrado, encadenado a la pornografía y fue libre por la obra de Cristo, hoy puede predicarle a los jóvenes y decirle, mire, ese mundo es terrible y Dios quiere librarte, y contar esas maravillas y llamar al arrepentimiento. Y aquella mujer que era adúltera, aquel hombre que era fornicario, y el Señor lo perdonó, y hoy el libre puede decirle a la gente, Dios hizo esto conmigo, lo puede hacer contigo también. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. En Miqueas capítulo 7. Miqueas. Voy a leer el 7, 18 y 19. Qué lindo, hermanos, que es cuando nosotros rompemos todo orgullo y decimos,
Señor, es que no soy yo, la verdad es que ¿qué voy yo a poder hacer nada? Lo que soy hoy te lo debo a ti. Amén. Si hoy hay un Germán diferente, es porque me puse en tus manos y tú me has limpiado y tú me estás moldeando más como tú, Señor. Si hoy la gente ve algo en mí y dice algo, que hay algo diferente en nosotros, es porque ven el brillo de Cristo Jesús en nuestros rostros. Amén. Qué lindo que es poder en humildad decir: Señor, te debo tanto que hoy quiero compartirlo a los demás y quiero enseñar a otros y quiero llevar a otros a ese llamamiento, al arrepentimiento. Porque vea qué lindo lo que dice aquí Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú, Señor, que perdonas mi maldad y olvidas mi pecado? ¿Has escuchado el dicho popular que dice: yo perdono pero no olvido? Dios perdona y olvida el pecado. Ya no nos va a sacar más en cara eso. Ya no más. No retuvo para siempre su enojo, bendito sea el Señor, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos un Dios perdonador, tenemos un Dios que olvida, tenemos un Dios que promete arrojar esos pecados ¿a dónde? Al fondo de la mar. Por eso dice allá en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero para aquellos que andamos, no en la carne, sino en el Espíritu. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Darte gracias porque nuestra realidad es que humanamente somos débiles, Señor. La realidad es que no hay perfección en nosotros. Y aún más, como dijera el profeta Isaías, nuestra más grande justicia delante de ti, comparado contigo, es como un trapo de inmundicia, Señor. Pero gracias porque nos amas tanto, que eres paciente y misericordioso con nosotros. Señor, ya hubiésemos quizás sido destruidos hace tanto tiempo, pero tú nos has dado la posibilidad de venir a ti para ser sanados, restaurados, limpios por completo. Señor, tu palabra hoy nos recuerda cómo actuar ante el pecado. Y si hay alguien, Señor, que en este momento sabe que está pecando delante de ti y este mensaje llega hoy a su vida, yo te pido, Espíritu Santo, que operes en él para arrepentimiento y que hoy sea un día de decisiones, de romper con prácticas, de romper con conductas pecaminosas, en el nombre poderoso de Jesús. Pero para eso te necesitamos. Y por eso, como David, queremos humillarnos delante de ti. Queremos confesarte que hemos actuado mal, arrepentirnos de lo que estamos haciendo y ponernos en tus manos para que nos restaures, para que nos limpies por completo. Y una vez que esto ocurre, Señor, queremos que esta experiencia sea testimonio para otros que necesitan de ti. Porque tu iglesia no es perfecta, pero tu iglesia es perdonada. Y hoy tenemos un testimonio en nuestras bocas para decirle al mundo que no es por obras, que no es por sacrificios, que no es por compromisos ni esfuerzo humano, que en tu gracia y en tu amor somos libres de pecado por tu sangre preciosa que nos limpia. Señor, tú eres Dios santo
Contigo no se juega, Señor. Y si ya has estado hablando a los corazones y hay endurecimiento, y si una y otra vez has insistido, Señor, llamando a un arrepentimiento, y se ha cerrado el oído y el corazón, antes de que el pecado mismo nos ponga en vergüenza, Señor, una vez más clamamos por tu misericordia. Si es necesario tratar fuerte, Señor, sabemos que tú lo haces, pero no queremos llegar a ese punto. Escuche la voz de Dios, escuchemos la voz de Dios. Y si hay algo por lo que pedir perdón en esta hora, no dejemos pasar esta oportunidad. Ahí donde usted está, le invito a que hagamos una oración delante del Señor, porque tenemos abogado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. No se vaya de aquí, o no deje de ver la transmisión, el video, si está en su casa. Si Dios le ha hablado, no deje pasar esta oportunidad de arrepentirse para sanidad y restauración. Y oremos un momento más y dígale: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu recto. Por favor, no quites tu Santo Espíritu y vuélvenos al gozo de tu salvación. Que tu fortaleza sea sobre aquellos que hoy dicen: perdónanos, Dios. Y que tu Espíritu siga operando en medio de tu pueblo para santificación, como hasta ahora y aún más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Ha sido un gozo compartir con ustedes este espacio de tiempo y a seguir adelante, perseverando en el Señor y gozándonos en lo que Él nos habla, porque su palabra es realmente maravillosa y poderosa. Hasta pronto.